Muy bien, muy buenas tardes. Estamos nuevamente dentro del ciclo de Aprender a Vernos y en esta oportunidad me interesa hablar de un concepto muy interesante que es un comportamiento que está muy, muy naturalizado en nuestros días y que se trata de un comportamiento, una conducta que tiene distintas categorías y se llama la mentira. Por lo tanto, me encanta pensar en que podemos cambiar esa conducta que la hemos tomado como algo habitual, no solo entre nosotros, sino lo que nosotros vemos en los demás, y empezar a hacer el camino contrario, ¿no? El camino inverso, aprender a desnaturalizar ciertas conductas que no solo no le hacen bien a nuestra psiquis, porque queda dentro de lo que es la carpeta de pendientes y de lo no resuelto, como también cómo nos afecta a nosotros las mentiras que los demás nos proponen, ¿no? Entonces, dentro del aprender a vernos, también está aprender a saber qué sabemos. Aquí pueden ver un mapa, es un espectro de conciencia, ¿no? Aquello que verán en el cuadro que está dividido en las cosas que sabemos, que sería el segmento en verde, las cosas que sabemos que no sabemos, que es el segmento celeste, y después ven dentro de ese círculo enorme que es la conciencia, todo lo que no sabemos que no sabemos. Por lo tanto, el gran entuerto es saber que es más lo que no sabemos que lo que realmente sabemos. Y si partimos de esa base, podremos relajarnos y entender que nuestro ego nos hace creer que tenemos las respuestas para todo. Y si no las tenemos, las fabricamos, porque para eso estamos acá. Estamos con mecanismos de conducta que están vinculados con la supervivencia. Y la mentira es uno de ellos. Desde tiempos remotos, la naturaleza utilizó ese mecanismo maravilloso para permitir salvar miles de vidas. Claro está que es una conducta que está incorporada dentro de la naturaleza. Pero ¿qué sucede cuando esa conducta pasa a ser parte de nuestro sistema de conducta? Entonces, vamos a diferenciar ciertos conceptos. Y verán en pantalla que hay 3 conceptos básicos que es necesario identificar. Uno es el juicio. El juicio es esa apreciación que puede ser afirmativa o negativa, pero que se adecúa a la realidad. Es decir, el juicio es algo verdadero, me guste o no. Luego tendremos el segundo concepto, que es el error. Todos tenemos una legitimación a cometer errores. ¿Por qué? Porque somos humanos y debemos aprender de esos errores. Es más, el aprendizaje se incorpora a través de los desaciertos. Entonces, el error se incurre cuando sin intención se hace ver a algo que es falso. Y tenemos el tercer concepto, que es para diferenciar. ¿Qué es la mentira? Es la intención lúcida y voluntaria frente a algo que resulta falso, por lo tanto soy consciente que es falso y lo hago en forma voluntaria, y veremos que tiene 2 finalidades. Una, la formal, que es la políticamente correcta, esto que nosotros decimos para el famoso quedar bien, ¿no? ¿Cómo le voy a decir esto?
¿eh? ¿Cómo voy a decirle que no tengo ganas de ir, que prefiero hacer otra cosa? Entonces, socialmente hay mentiras que son aceptadas. Veremos que acá no estamos haciendo ni juicio de valor, ni estamos adentrándonos en lo que es la moral de cada uno, sino estamos comprendiendo que la mentira se ha incorporado inicialmente como una conducta necesaria para poder sobrevivir, porque de eso se trata, pero ¿cuántas veces utilizamos ese mecanismo y no está vinculado con la sobrevivencia, cuando lo hemos incorporado como algo habitual? Y acá tenemos la segunda finalidad de la mentira, que es la material. ¿Y en qué consistiría? Les doy un ejemplo. Un ejemplo sería una persona que está a punto de morir, que está con una enfermedad terminal, y fallece alguien muy querido de esa persona. Entonces, alguien evita decirle la verdad, o sea, le oculta, este enfermo pregunta por tal persona y le dicen que está bien, que no pudo venir, ¿no? Que no pudo venir, que está resfriado o lo que fuere. ¿Qué se está haciendo en ese momento? Se está ocultando, se está evitando algo que en ese momento se considera que no es para el mayor bien de la persona. Por lo tanto, debemos identificar cuando el ocultamiento o la mentira tiene una razón con cierto fundamento que después podremos evaluar si es adecuado o no, pero tenemos otra, que es la habitualidad, cuando lo incorporamos como una conducta adaptativa para adaptarnos a un medio, que puede o no ser favorable a nosotros. Entonces, vamos a la naturaleza. En la naturaleza vamos a encontrar cómo ese mecanismo es propio de la supervivencia. Y acá busqué 3 fotos que me parecieron fantásticas. Van a encontrar la primera, que es de un saltamontes, cómo se mimetiza con un tronco. La segunda es un insecto que han encontrado en China, que tiene el formato de una rama. Ustedes lo ven en un árbol y no pueden identificar que eso es un insecto. Y la tercera es una mariposa, que ustedes pueden ver qué maravilla, cómo se mimetiza con el tronco. Entonces, puede entenderse y es necesario identificar que es una conducta solamente adaptativa para sobrevivir, no para vivir. Y eso es esencial. Porque la mentira que nosotros nos decimos o decimos empieza a generar un estrés dentro de nuestro cerebro sin que nosotros lo advirtamos. La cuestión es, ¿qué sucede cuando no sabemos que nos mentimos? Tenemos tan incorporada esa conducta que nos seguimos diciendo lo mismo, convencidos de lo que estamos convencidos, ¿no? ¿Y qué sucede cuando el mentir se incorporó como una necesidad vital? Entramos en un estado de compulsión que hace que no podemos dejar de fabular, agrandar las cosas, minimizarlas por temor a algo. Si entendemos que es una conducta de supervivencia, comprenderemos que acá están en juego los roles de depredador y presa, o dominador-dominante. Por lo tanto, ese mecanismo de conducta va a estar muy vinculado cuando yo me siento en un estado de amenaza permanente. Claro está que la mente es el primero que miente, ¿no? Estamos hablando de la naturaleza y ahora vamos a pasar a la mente, porque de eso se trata, estamos trabajando eso, aprender a vernos, aprender de cómo identificar esas conductas que están dentro de nuestro inconsciente, están dentro de todo ese espectro de inconsciente que nosotros no sabemos que lo tenemos incorporado.
Si no sabemos dónde estamos, nos va a resultar muy difícil salir de donde estamos y poder modificar lo que nosotros somos y modificar lo que proyectamos, es decir, nuestras experiencias diarias. La mente es un gran simulador. ¿Por qué? Porque, como dije en charlas anteriores, la mente no busca la verdad, sino a través de ciertos mecanismos, lo que hace es disfraza la realidad, evita lo que no le gusta, exacerba lo que sí le gusta, disfraza el dolor, lo modifica, lo reduce y tergiversa lo que no es conveniente. Todas esas conductas de la mente, por supuesto que van a estar vinculadas con lo que la mente considera que puede generarnos alguna inestabilidad emocional. No se olviden de eso, la mente no es la perversa del sistema, la mente lo que busca es mantener cierto equilibrio en el desequilibrio, ¿no? Vaya la paradoja. Entonces, volviendo, nosotros contamos con un sistema que está dentro de nuestro cerebro arcaico, en el tronco cerebral, que el otro día lo mencioné en otra charla, que se llama el sistema reticular activador ascendente, que es el eje central de la interpretación de la realidad. ¿Por qué? Porque salvo el olfato, que se conecta con el cerebro emocional, el instintivo, el sistema reticular se conecta con el resto de los sentidos. Por lo tanto, va a hacer una apreciación parcial de la realidad y va a crear todo un escenario. Y nosotros identificamos ese escenario que incorporamos a través de los sentidos, lo identificamos como la realidad que es para nosotros. Podemos encontrar un evento en el cual asisten varias personas y cada persona puede dar una apreciación de ese evento y va a ser difícil que todos tengan la misma apreciación. ¿Por qué? Porque cada uno le va a colocar un acento particular, una mirada única, de acuerdo a ese sistema que tengan incorporado, ese sistema reticular. Por supuesto que hay filtros, ¿no? Entendiendo que el mayor filtro que tenemos es el filtro neurológico, que es este, junto con todos los filtros que estén vinculados con nuestras creencias, nuestras normas, y lo que consideramos como que es aceptable y no es aceptable a nuestros ojos, a nuestros oídos y a nuestro tacto. Por lo tanto, una frase que repito mucho es: no es lo que sucede, sino la percepción que tengo de ello. Es necesario sanar la percepción, y sanar la percepción significa ir muy por encima de este cerebro arcaico que me impide tener una visión mucho más cristalina, mucho más asertiva, más expandida. Y esa visión me la va a posibilitar siempre el observador, el que me permite trascender lo urgente, lo instantáneo, lo inmediato. Por lo tanto, como decía antes, estamos supeditados a esos estímulos establecidos por nuestro filtro neurológico y el psíquico. El mentir nos aleja de la realidad, es indefectible, pero ¿qué pasa cuando no nos damos cuenta que nos estamos mintiendo? Verán acá en el dibujo, extraje una foto de una película, de un dibujito animado que yo veía cuando era chica, que se llamaba Mr. Magoo, que me divertía mucho, pero me ponía muy nerviosa. Hoy lo puedo identificar. ¿Por qué? Porque Mr. Magoo siempre tenía los ojos cerrados y tenía una mascota que siempre lo salvaba de caerse al vacío, de que cometiera errores, porque Mr. Magoo no veía la realidad.
él identificaba todo distinto, tergiversaba todo. Y este pobre perro, que era su compañía, estaba continuamente salvándolo de situaciones adversas y amenazantes que por supuesto Mr. Magoo nunca se enteraba. Piensen cuántas veces podríamos identificarnos con este Mr. Magoo que tergiversa, reduce los riesgos, evita ver con claridad eso que nos resulta doloroso. Vamos a esta famosa carpeta de las que le hablaba antes. Yo hablaba de carpeta de pendientes, que eso también es otra carpeta de nuestra mente. Les aclaro que esas carpetas no existen, son constructos, ¿no? Que en base a mi experiencia en consulta fui diseñando este tipo de metodologías para comprender que la mente genera ese tipo de constructos. Y tenemos la carpeta de lo construido, que es el ideario. Y ese ideario, eso que me permito ver, eso que no me permito, y va a ser el sensor, ¿no? Y nuestro mayor sensor son nuestras creencias y nuestras lealtades a las leyes, básicamente, del contexto donde nosotros nos hemos formado. Y no solo estoy hablando de la educación inicial a través de nuestros adultos mayores, sino también que está vinculada con la educación que después hemos recibido a nivel formativa, ¿no es cierto? Lo que hace esta carpeta de censura nos aleja de la espontaneidad y de la autenticidad, que son los elementos esenciales para sentirnos libres y livianos, es decir, soy el que soy, más allá que te guste o no. Con todo eso lo significa, mis errores, lo que no sé, lo que sé, y que puedo dar vuelcos de vez en cuando y volver a pararme y no pasa nada. Es esencial comprender nuestra, podría decir, vulnerabilidad humana. Entonces, vamos a ir a las intenciones ocultas de la mentira, porque si estamos hablando que es una conducta adaptativa, es una conducta adaptativa a nivel social también, ya no es para sobrevivir, pero hay mucha gente que cree que aún tiene que mentir para poder sobrevivir. Lo primero que debemos plantearnos es todas las mentiras que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, es decir, ¿qué aceptamos de nosotros mismos? Cuando nos mentimos es porque hay cosas que de nosotros no aceptamos. No aceptamos lo que hemos construido con nuestra vida, no aceptamos lo que vemos de nosotros. Hemos creado un personaje y con él nos hemos identificado, el superhombre o la supermujer, el triunfador o la triunfadora, la persona que es exitosa, la que todo lo puede, la persona que continuamente se victimiza. Todos esos roles que están diseñados por el ego hacen que nosotros lo incorporemos tan a fuego, que al integrarlos, lo que hacemos es tomarlo como nuestro ser. Y esa es la primera mentira. No darnos cuenta de cuántos personajes, de acuerdo a los entornos que tenemos, vamos incorporando, es una forma de mentir. La primera mentira es mirarnos al espejo y no reconocer que estos somos, con todo lo que eso implica. Ni somos modelos de Vogue, ni somos personas que son rechazables a la mirada. Y a veces nuestro espejo interior está tan disociado de lo que realmente somos o de lo que mostramos, que eso genera una batalla sin fin en esa mentira constante que nos hacemos a nosotros mismos.
Después tenemos mentiras hacia nosotros cuando tenemos una indulgencia excesiva, ¿no? Tenemos justificación para decir por qué no nos ponemos límites o por qué no le ponemos límites a los demás, ¿no es cierto? Estamos continuamente justificando. Eso también es una mentira. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros sabemos que nos estamos mintiendo. Pero el dejar de mentirnos significa hacer algo con ello que no nos gusta. Porque justamente el dejar de mentirnos implica tener que ser proactivos, tomar una acción para conectarnos con la autenticidad de nosotros mismos y de nuestra vida. También nos mentimos cuando tenemos pensamientos mágicos con respecto a la resolución de conflictos. Como digo tantas veces, estamos en la búsqueda que el afuera, ¿no?, nos rescate, el famoso Salvador, que está dentro de esa información atávica del sistema colectivo del inconsciente, ¿no? La búsqueda del pensamiento mágico. Va a bajar una nave y los extraterrestres nos van a salvar. Entonces, identificar estas conductas nuestras nos permiten empezar a desarticular todo lo que implica mentirnos. Por supuesto que también las justificaciones ante las postergaciones, ¿no? La procrastinación permanente, estoy justificándome porque no estudié, porque no trabajé un poco más, porque estoy descansando, trato de justificarme, entonces miento. En vez de decir que estoy descansando por el simple placer de descansar, me enfermo. ¿No? Digo, no, mira, no fui porque me dolía la cabeza, no tenía ganas, o tenía un plan mayor, o tenía ganas de convertirme en ameba por un día. Bueno, hay que empezar a ir livianos, dejar de conectarnos con esa mentira habitual que nos decimos y decimos en pos de justificar lo que hacemos y lo que no hacemos, lo que somos y lo que no somos. Por lo tanto, la mentira es un elemento ilusorio que está en la búsqueda continua de buscar aspectos que modifiquen la realidad que no podemos cambiar. Porque hay un principio de realidad que es el que impacta continuamente en nosotros y que nos recuerda cuántas veces la negamos por día. Por supuesto que los aspectos de la realidad a los cuales nos vamos a dirigir ahora son esos aspectos de la realidad que no queremos ver, que no conviene, que no nos gusta, esos aspectos de la realidad que nos duele, que nos hace sentir amenazados, que nos hace temer, que no aceptamos. Mentimos porque creemos evitar problemas y lo único que hacemos es generar más problemas, porque para poder sostener una mentira tenemos que colocar otra después, y otra, y nos hacemos unos grandes expertos en mentir sostenidamente. Eso crea un estrés que no vean. Si tuviéramos una tabla de estrés que marque el efecto que produce una mentira tras otra en nosotros, nadie mentiría más. Ahora me estoy acordando con ustedes de la película de Jim Carrey, Mentiroso, Mentiroso, que seguramente la han visto y si no se las recomiendo, porque realmente
nos muestra cómo una persona que tenía como hábito mentir todo, hasta en lo banal y lo importante, se le somete a un día en que no puede mentir, ¿no? Recibe un hechizo durante un día, creo 2, no puede mentir. Y eso hace que se le empiece a desbaratar todo su mundo, desde el mundo afectivo, vincular, laboral. Por lo tanto, quiero dejarles como mensaje el que hagamos nuestra lista. ¿Cuántas veces por día nos mentimos? ¿En qué nos mentimos? Y empezar a bajar ese nivel de estrés. Porque la mentira que nos conduce a un espacio de irrealidad nos impide poder ser cada vez más auténticos y conectarnos con la autenticidad del ser. Por supuesto que también la mentira tiene una intención oculta, que es sostener una zona de confort. Sigo manteniendo este matrimonio porque, y bueno, ¿dónde voy a ir? Y bueno, tenemos demasiados bienes que dividir. Y bueno, no, sostengo la mentira de llevarme bien con mi hermana porque es lo único que tengo. Y así hagamos la lista. Hagan la lista de todas las cosas que se mienten a sí mismos y que sostienen por los demás, y que sostienen por ese temor a quedarse fuera de ese juego. Entonces, les voy a proponer, nunca mejor, comprender que el ser auténticos y poder conectarnos con una mayor verdad sobre nosotros mismos nos posibilita cada vez estar con menos cargas y poder ser más libres. Recuerden este espectro de conciencia que les estoy compartiendo ahora. Si yo no sé que no sé, creo que sé. Y partimos de esa base por hoy. Les agradezco que hayan estado ahí. Soy María Isabel Burset, me dedico a las terapias bioneurocognitivas y tendrán en pantalla todos mis datos para quien quiera convocarme para su consulta. Muchas gracias por estar del otro lado.